hablamos el día de ayer, hay distintos tipos de materia, de humus que se forman. Ya ustedes saben que el humus es un producto de la descomposición de la materia orgánica, son de los compuestos más estables, ¿verdad? Que la materia orgánica genera en el proceso de descomposición, eso lo hablamos ayer. Entonces, en función de eso, hay tres tipos de materia, de material humus que se forma en los suelos. Entonces, uno de estos eh, tipos de humus es el llamado humus mul, ¿verdad? Así como está ahí. Y ustedes ven ahí la fotografía donde se pueden encontrar el mul, ¿verdad? Este es un corte, es una calicata y ustedes pueden ver la profundidad de estos suelos. Eh, con mucha materia orgánica, son suelos profundos, ¿verdad? Son praderas o donde se siembra trigo, o sea, lugares donde hay suficiente materia orgánica, suelos profundos, mucha materia orgánica en descomposición, como ustedes pueden ver, es el primer estrato, ¿verdad? Y suelos muy oscuros que se van poniendo melánicos, la melanización, ¿no? Ustedes lo recuerdan, es el proceso donde se mezclan los compuestos orgánicos con los compuestos minerales y le dan el color oscuro a los primeros horizontes. ¿Verdad? Entonces, el tipo de humus mul dice que se caracteriza a los suelos con actividad biológica intensa. ¿Por qué? Porque acuérdense pues que la biología del suelo vive ahí, en el humus, en la materia orgánica, ayer lo discutimos. ¿Verdad? Aquí normalmente dice que hay materia orgánica totalmente unificada ya en la superficie, roca madre caliza, o sea, el suelo donde se forman este tipo de horizontes orgánicos es normalmente en suelos calcáreos, ¿verdad? Eso lo podemos ver mucho en los suelos del Petén. Ponerles un ejemplo, ¿va? Ahí la roca es calcárea, los suelos son muy llenos de materia orgánica, donde había bosque, ¿va ustedes? Cercano a los ríos también y todo el asunto. Por supuesto que ahora, pues el bosque ahí en Petén ya casi no hay, se ha ido perdiendo, hay mucha ganadería, muchas autopistas también de aterrizaje, ¿verdad? Ya saben ustedes. Bueno, eso es adicional. Eh, Dentro de otra característica, dice complejo arcillúmico con estructura en grumus, o sea, es una estructura de las granulares. ¿Se recuerdan que hay tipos de estructuras que vimos? Donde hay mucha materia orgánica, normalmente vamos a encontrar estructuras migafosas, granulares, principalmente, que son el resultado de mucha materia orgánica. Un complejo absorbente saturado o poco desaturado, o sea, de modo, hay suficiente materia orgánica, son suelos arcillosos también, los suelos que se forman de roca caliza normalmente son suelos muy arcillosos. Entonces hay un complejo de cambio, ¿va? Que son suelos ricos, muy fértiles, que tienen mucha área superficial donde eh, se almacenan los nutrientes. En términos generales, suelos muy ricos donde existe este tipo de humus, ¿verdad? La relación carbono-nitrógeno inferior a 15. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí hay un proceso de descomposición rápida, ¿verdad? Arriba de 25, arriba de 30, ¿se acuerdan que ya se pone lenta la mineralización o descomposición de la materia orgánica y propiedades arriba de 50, carbono, nitrógeno arriba de 50? La descomposición es muy lenta, pero tienen que ver el tipo de material que se está descomponiendo. Si hay material con suficiente proteína, etcétera, etcétera, pues habrá suficiente nitrógeno, por lo tanto. Y esto se da aquí, ¿verdad? Estos suelos comunes, hay suficiente nitrógeno. Ayer les puse un documento, y espero que ya lo hayan leído y hayan intentado hacer el problemita que les puse ayer, ¿verdad? Ahí se podrán dar cuenta ustedes cómo se calcula, ¿verdad? El nitrógeno que sale de la descomposición de la materia orgánica a través de los datos que ustedes leyeron, ¿verdad? En todo el documento y los cálculos que están al final. Con los cálculos que entiendan al final pueden hacer el problema que yo les puse como tarea el día de ayer. Ojalá que lo hayan hecho. Bueno, entonces, este es un tipo de humus, ¿verdad? Que se puede encontrar resultado de los procesos de transformación de la materia orgánica. De ahí está el tipo de humus que se conoce como MOR. Normalmente aquí dice que se encuentra en suelos poco activos, clima desfavorable, vegetación acidificante, como el caso de pino, ciprés,
todo el asunto. Suelos que están formados a base de rocas silíceas, estamos hablando de suelos volcánicos, ¿verdad? Todo esto lo podemos ver aquí en el altiplano, ¿eh? Bosques de pino, eh, ciprés, todo lo que predomina en la zona fría, ¿verdad? Mucha vegetación que cuando se descompone acidifica el suelo, como el pinus, el ciprés, todos esos. En general, la materia orgánica cuando se descompone acidifica el suelo, pero cierto tipo de materia orgánica acidifica un poquito más. Y son suelos muy arcillosos, porque son de roca silicia, ¿verdad? Realmente arcillas 2:1. Tienen mucha materia orgánica bruta, o sea, esa es la foto que ustedes ven acá abajo de los árboles, eso es materia orgánica bruta, que quiere decir que como son climas fríos, acuérdense que la temperatura, ya la discutimos, es un factor que interviene en la descomposición. De menos temperatura, más se acumula la materia orgánica. Y si el pH no es bueno, si es algo ácido, como podría ser en estos suelos, aquí podríamos encontrar ácidos más la acidificación de la vegetación, pues se forma una cantidad de materia orgánica y se va acumulando y se mineraliza o humifica muy lentamente. Entonces es el tipo de humus tipo MOR, ¿verdad? También hay un complejo arcillo-húmico no estable con estructura particular. El complejo absorbente es fuertemente desaturado, o sea, no hay muchos nutrientes ahí presentes en esos suelos y la relación carbono-nitrógeno es superior a 25. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas celulosas, semicelulosas, ligninas, etcétera, de lo que hablamos ayer, por lo tanto la descomposición es lenta. Casi normal. Ayer hablamos que de 25 a 30 es una descomposición normal, pero lenta por las temperaturas en esta zona. El otro tipo de humus es el MODER. Es un humus intermedio entre el MUL y el MOR, como dice ahí. Los rostros de la materia orgánica permanecen individualizados en el suelo. Entonces, pues podrá estar en climas templados, ¿verdad? Cálidos, bocacostas y todo eso. Normalmente hay una buena descomposición, etcétera. No son suelos muy profundos como ustedes lo pueden ver acá, o sea, no se acumula mucho humo, se descompone. Son suelos igual entre volcánicos y metamórficos, o sea, suelos que se forman en rocas volcánicas y en rocas metamórficas. Y hay mucho en nuestro país. O sea, podríamos encontrar este tipo de suelos, de humus en suelos por ahí por todo el altiplano, también algunas partes de Boca Costa, hay algunas costas secas como Baja Verapaz, por ejemplo. Ahí podríamos encontrar este tipo de humus. Y bueno, el último es un humus en anaerobiosis. Es un humus especial, es la turba, ¿verdad? ANMOR se le llama. Normalmente este humus se genera en grandes pantanos, ¿verdad? Donde ciertos tipos de materiales orgánicos se descomponen. La turba realmente la encontramos en ciertos países del mundo, no en todos lados, ¿verdad? Podemos encontrar en Canadá hay muchas turberas, o sea, son minas de puro compuesto orgánico, ¿verdad? Que se ha ido descomponiendo a través de los miles de años, pero en un proceso muy lento, porque la transformación de la materia orgánica aquí se hace en forma anaeróbica, o sea, encharcada, pues hay mucha agua, pues hay poco oxígeno. Y eso hace que no todos los microorganismos estén funcionando y no cualquier microorganismo. Aparte que son zonas muy frías donde se genera esto. Encharcadas, pantanos, un solo tipo de vegetación y zonas muy frías. Entonces la turba es la que nos venden para hacer piloncitos, ¿verdad? Esa viene de Canadá, viene de Rusia, viene de Holanda, viene de los Países Bajos, ¿verdad? Nueva Zelanda, y ahí son países que han pasado toda su vida congelados y se han acumulado mucho ese tipo de material. Aquí sí son, digamos, grandes profundidades, ¿verdad? Son minas. Entonces hay una gran acumulación de todo este material, especialmente el género de plantas Sphagnum. Ese es el género que crece en estos pantanos y que se va descomponiendo ahí mismo, ¿verdad? Que se ha quedado a veces enterrado o que, pues,
al aire libre se va descomponiendo, pero necesita muchos, cientos y miles de años para que genere un humus. Es lo que nos venden aún, cuando nos venden pitmos, o sea, la turba, eh, todavía es una materia orgánica en estado de descomposición. Ni siquiera es humus, ¿verdad? Ni siquiera es humus. Entonces, ese es el otro tipo de humus que podemos encontrar. Eh, casi humus, ¿verdad? Que podemos encontrar en estas zonas. Bueno, la importancia de la materia orgánica, yo creo que ya no se las voy a repetir. Hablé un montón de ejemplos al inicio y les he venido dando ejemplos, ¿verdad? Fuente de nutrientes, como estabilidad de la estructura del suelo, como hábitat de la mayoría de microorganismos, fundamental en el cambio climático por efecto invernadero. Bueno, ya les puse más de lo que está aquí, les puse una cantidad de ejemplos más, ¿verdad? Como un tipo de coloide especial que se forma, son los coloides orgánicos, y de ahí nacen todas las funciones que tiene el suelo y pues la importancia va de que haya materia orgánica en el suelo. Yo ya les dije que según los investigadores, la materia orgánica es la sangre del suelo. Entonces, de esta gráfica acá, pues en orden, ¿verdad? En la parte física, donde participa, la materia orgánica regula la temperatura del suelo. Entre más oscuro es un suelo, mayor temperatura logra, y si hay una buena temperatura es beneficioso para los microorganismos, ya lo vimos. De más frío es la zona, menos trabajan los microorganismos, pero si los suelos tienen suficiente materia orgánica van a ser oscuros. Color oscuro capta la energía solar y la transforma y hace que la temperatura en el suelo sea estable. Un factor importante para que los microorganismos trabajen, ¿verdad? Entonces eso lo podemos ver vemos el color del suelo. La estructura, la dinámica del agua, ya no vamos a hablar más, el pH, la capacidad de cambio, los nutrientes, los parámetros biológicos sobre la rizósfera, sobre los organismos, sobre la planta, todos los efectos, eso lo discutimos ayer, ¿verdad? Pues de lo que les decía, de las propiedades físicas, pues el régimen térmico, ¿verdad? El régimen térmico es fundamental para el trabajo de los microorganismos. Se genera más energía, una amplitud térmica para que los microorganismos trabajen bien. Y la agregación o la estructuración del suelo, pues bueno, yo ayer les decía, la materia orgánica no la podemos utilizar o ver como un fertilizante, la tenemos que ver como un mejorador del suelo. Y aquí está, al haber una buena estructuración, ¿verdad? Ya les dije que ayer porque la materia orgánica es importante en la estructura del suelo, eso lo vemos en EDAF 1, se lo repetí ayer. Al haber una buena estructura, pues hay estabilidad de poros. Si hay buena estabilidad, hay buena infiltración, hay una mayor infiltración, hay una mayor resistencia a la erosión porque hay una buena estructura fuerte que no impide que las gotas laven el suelo. Hay una resistencia a la compactación porque cuando hay suficiente materia orgánica los suelos son más esponjados, baja la densidad aparente, entonces hay más espacios. Entonces, normalmente si hay compactación el suelo vuelve y regresa a su estado normal, como que fuera una esponja de esas que dicen que tienen memoria, ¿va? Pongan que se acuesta uno y se levanta, al rato ya están del mismo tamaño, se vuelven a inflar. Entonces, algo así funciona el suelo cuando hay suficiente materia orgánica. ¿Verdad? Entonces, hay mayor retención hídrica, si hay buenos poros, y pues si hay buenos poros, pues hay una buena densidad aparente. Entonces, la materia orgánica no es para usarla como fertilizante, ese es un plus que nos da la materia orgánica, ¿verdad? Y aquí otras características, ¿verdad? Propiedad, color, retención de agua, combinación con minerales gaseosos, la quelatación. De estos ya hablamos. Solo les voy a hablar de la parte de quelación. La materia orgánica, acuérdense que los coloides orgánicos, si el pH está ácido, genera cargas positivas. Carga variable dependiente del pH, eso ya lo vimos cuando vimos de dónde se originaban las cargas en las arcillas y en la materia orgánica. Vimos que en la materia orgánica, si el pH es ácido, normalmente hay cargas positivas y cargas negativas. ¿Qué es la quelación? Es formar quelatos. ¿Qué es un quelato? Bueno,
Los quelatos son moléculas organominerales. ¿Qué quiere decir eso? Que la materia orgánica, como tiene cargas positivas y negativas, tiene la habilidad de poder atrapar iones metálicos, ¿verdad? Cobre, manganeso, hierro, zinc y otros. O sea, puede agarrar iones de los dos tipos, aniones y cationes, y envolverlos. Cuando un ion de estos está envuelto en un material orgánico, normalmente eso se le conoce como un quelato. ¿Qué es un quelato? Pues es un complejo estable, ¿verdad? ¿Estable para qué? Pues es un estable que es un compuesto estable porque cuando la materia orgánica agarra el ion y lo envuelve, pues se cubren cargas eléctricas, ¿verdad? Entonces la molécula queda eléctricamente neutra. Y cuando una molécula está eléctricamente neutra, entra muy fácilmente en la raíz o en la hoja de la planta. Porque no tiene ninguna carga que vaya a provocarle el no ingreso en las raíces o en las hojas. Normalmente, fíjense ustedes, muchos de los iones que ingresan en la planta, vía raíz o vía hoja, tienen problema eléctrico. Porque las paredes celulares de las plantas, de las raíces, de las hojas, generan una cantidad de cargas negativas. Y los iones tienen que vencer, cuando van pasando por ahí tienen que vencer, ¿verdad? El calcio, por ejemplo, no pasa fácilmente, se queda inmóvil. Ya vimos que el calcio es un elemento inmóvil en la planta, de los más inmóviles. Y lo que sucede es que el calcio reacciona mucho con todas estas cargas negativas que hay en la planta, ¿verdad? Porque el calcio es 2 más. Pero un calcio quelatado, por ejemplo, pasa fácilmente porque el calcio está envuelto por un componente orgánico que hace que esa molécula sea estable químicamente, no tiene carga. Y al no tener carga, pues pasa sin ningún problema en donde tenga que pasar, ya sea por vía foliar o por vía raíz. Muchos de los fertilizantes foliares, o sea, aquellos que se aplican a la hoja, ahora ustedes leen por ahí, vienen quelatados. O sea, vienen con un componente orgánico en algunos casos o inorgánico. Los quelatos pueden ser orgánicos o inorgánicos. Pero en el suelo, como estamos hablando de materia orgánica, lógicamente el quelato aquí es orgánico, ¿verdad? Entonces, muchos de los fertilizantes foliares ahora vienen quelatados, para que el hierro, para que el calcio, para que el boro, para que el zinc no tengan problema de ingreso a la planta. Entonces, dice ahí, el efecto en el suelo amortigua el aprovechamiento de elementos traza por las plantas. Los elementos traza son elementos menores, así se les llama. Los elementos menores se les llama elementos menores, microelementos, elementos traza, por las cantidades que hay en el suelo, que son muy poquitas. Entonces, la materia orgánica, o sea, el humus, tiene esa propiedad de quelar, ¿verdad? Las otras ya lo discutimos, solo léanlas, vuelvan a recordar, estudienlas para el jueves, ¿verdad? Aquí hay otras propiedades del humo, ¿verdad? Observaciones y efectos en el suelo. Solubilidad en agua, relación con el pH, intercambio catiónico, ayer lo discutimos, vimos lo del pH, la mineralización, ¿verdad? Que el humus es estable y se mineraliza también, un compuesto más estable, pero a la larga se termina descomponiendo, se mineraliza y lo que aporta son minerales, ¿verdad? Como los que ustedes ven acá, que son fuentes finalmente nutritivos para el crecimiento de las plantas cuando se descompone totalmente la materia orgánica. Y combinación con otras moléculas orgánicas. Influye en la bioactividad, persistencia y biodegradabilidad de los plaguicidas. Ayer también, cuando les hablé de la importancia, les hablé de cómo la materia orgánica almacena todo lo que son contaminantes, los guarda, y ahí los microorganismos las consumen, las degradan y se vuelven compuestos ya no perjudiciales para nosotros, ni para el suelo, ni para las plantas, ¿verdad? Tiene esa capacidad el humus y de ahí la importancia otra vez, ¿verdad?, de la materia orgánica en el suelo, que lo hablamos ampliamente el día de ayer. Veamos esta parte, materia orgánica. Entonces, para interpretar los contenidos de materia orgánica en el suelo,
Yo les había dado unos rangos aproximados la vez pasada para establecer la constante para el encalado, ¿verdad? Les dije que materia orgánica y clase textural iban de la mano, que normalmente materia orgánica baja ahí está asociado con suelos arenosos y que lo contrario, ¿verdad? Materia orgánica alta normalmente está asociada con suelos muy arcillosos. Y les di un rango, ¿verdad? De dónde era bajo, medio y alta la materia orgánica, pero aquí les estoy dando un rango más teórico, ¿verdad? Que coincide un poquito con el que hicimos allá, pero el que yo les di fue general. Ahora aquí se los estáis dando por clima. Los rangos de porcentaje de materia orgánica que deben de haber en los suelos según el clima, frío, templado y cálido, son estos, ¿verdad? Miren, en un clima frío menor del 5% ya se considera baja la materia orgánica. En cambio, en un suelo cálido, no. Menor de 2% en Mazatenango, eh, ya se considera bajo, 3 unidades menos que en los climas fríos. Igual pasa con los contenidos altos, si nos vamos hasta el otro lado, en un clima frío mayor de 10% ya es alto. En cambio, en un templado y en un cálido, miren ustedes, un cálido mayor de 3% se considera alto. ¿Por qué? Porque la temperatura es clave en la descomposición, es clave en la actividad de los microorganismos para que haya una buena humificación y una buena mineralización, ¿verdad? Entonces, estos triángulos sirven a ustedes para interpretar un dato que les den en laboratorio. Entonces, ustedes lo que únicamente tienen que saber es de dónde viene el suelo, ¿verdad? Si viene del Petén, si viene de Totonicapán, si viene de San Marcos, si viene de Jalapa. En función de eso, ya ustedes pueden ver la cantidad de la temperatura y con eso decidir si está medio, bajo o alto lo que les dio el laboratorio y tomar una decisión. Pero estos son los rangos que se manejan a nivel nacional e internacional, ¿verdad? La relación carbono-nitrógeno es bien importante, yo te los expliqué ayer, ¿verdad? Pero esta es en el suelo. Ayer les expliqué yo y hablamos un poquito del, y hoy también lo volvimos a ver ahí, cuando iniciamos, relaciones carbono-nitrógeno de los abonos, ¿verdad? De la materia orgánica. Pero como eso es cuando ustedes hagan abonos. Cuando ustedes busquen materiales, hagan la mezcla, deben de saber su relación carbono-nitrógeno para tener un adecuado 25-30 con todo lo que mezclen y que la mineralización o la descomposición de esos materiales sea en el tiempo prudencial. Una abonera no debe de pasar más de 2 meses descomponiéndose si tiene una buena relación carbono-nitrógeno de acuerdo a los materiales que ustedes usaron para hacer la descomposición, ¿sí? Si ustedes no usaron buenos materiales, solo le metieron acerrín y troncos y puras cosas así, se les va a descomponer dentro de un año, ¿verdad? Pero si mezclaron abono de vaca, mezclaron pulpa de café, metieron un poco de acerrín, un poco de suelo, cascarilla de arroz, bueno, todo eso, ya haciendo una sumatoria de las relaciones carbono-nitrógeno de lo que ustedes están usando, pues seguro van a llegarle a una media, ¿verdad? Y esa media va a ser buena para que ustedes puedan sacar un buen abono en el tiempo prudencial. Pero eso es de abonos, ahora, de la descomposición de la materia orgánica como tal. Ahora, esta relación carbono-nitrógeno es del suelo, porque la materia orgánica está en el suelo, hay materia orgánica. Entonces, para interpretar si hay una buena mineralización o no en el suelo, ya en forma natural, ¿verdad? No un abono. Entonces, también se puede obtener la relación carbono-nitrógeno que hay en el suelo. Entonces, ¿qué pido yo en el laboratorio? Pido carbono, ¿verdad? Que me den el dato de carbono y que me den el dato de nitrógeno total. Entonces la relación es carbono-nitrógeno. Entonces, ese 10, ¿qué sería? 10 es a 1, 12 es a 1, 12 es a 1. Esa es la relación. 12 carbono, 1 de nitrógeno. Esa es la relación que se mide. Si a mí me dan un dato de laboratorio de carbono y de nitrógeno, yo divido lo que hay, o sea, el carbono entre el nitrógeno. Y el dato que me dé, pues esa es la relación carbono-nitrógeno. Supongamos, eso es para que ustedes entiendan, supongamos que de carbono me dieron 40 y de nitrógeno me dieron
3. Entonces, para yo saber la relación carbono-nitrógeno, solo supongamos que ese fue el dato que me dieron en el laboratorio, en las unidades que lo reportan, carbono-nitrógeno. Entonces, para yo saber la relación carbono-nitrógeno, divido el carbono dentro del nitrógeno. 40 dentro de 3, ¿a cómo me da? ¿Verdad? ¿Cuánto me da 40 dentro de 3? 13.33. Bueno, 13, ¿verdad? Gracias, compañero. Entonces, ¿cómo quedaría ahí la relación carbono-nitrógeno? Mayor de 12. ¿Qué quiere decir? Que en ese suelo, la materia orgánica se está mineralizando muy lentamente, ¿verdad? Si hubiéramos obtenido un dato abajo de 10, pues hay una alta mineralización, posiblemente sea en la costa, ¿va? Y si hubiéramos tenido el dato entre 10 y 12, pongámosle 11, pues, podríamos haber dicho que la mineralización en ese suelo es normal. Es para que tengan una idea. Una cosa es la relación carbono-nitrógeno en el suelo y otra cosa es la relación carbono-nitrógeno que se maneja para los materiales que se están descomponiendo o de los que vamos a hacer compost o de los tipos de materiales que vamos a usar. Cada material tiene su relación carbono-nitrógeno. Yo les podría decir, el carbono-nitrógeno del acerrín es de 70, 80, 100, 120, porque es pura celulosa, lignino. Pero yo les puedo decir la relación carbono-nitrógeno de una leguminosa que yo acabo de arrancar, por ejemplo, una arveja china o un frijol, yo arranco esa biomasa y la quiero meter a compostear, yo les aseguro que la relación carbono-nitrógeno de ese material es 10:1, 5:1. Tiene mucha proteína y todo, va por los componentes que, por su tiempo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ese material se descompone muy rápido. No así el acerrín que tiene 70, 80 relación carbono-nitrógeno. Espero darme a entender con lo que les estoy dando, ¿verdad? Bueno, y aquí hay algunas relaciones carbono-nitrógeno, ¿ya? De bacterias, hongos, humos, mantillo, jardín, alfalfa, ahí está la relación carbono-nitrógeno en cada uno. Residuos de trébol. Miren el acerrín, más de 250:1. La paja de trigo, 80. Paja en general de pastos. Tallos de hojas de maíz, por ejemplo, todas las varas de maíz que quedan después de la cosecha, 60, o sea, todos estos materiales que ustedes ven acá, para abajo, todos se van a descomponer muy lentamente, van a necesitar que los mezclemos con otros que tengan una relación de nitrógeno baja, ¿verdad? Para que se haga un promedio, haya suficiente nitrógeno en el medio para que las bacterias puedan reproducirse tranquilamente, hacer más colonia y poder descomponer en menor tiempo los materiales. Para eso sirve esto, ¿ya? Yo espero que tales dando a entender esta cuestión. Algunas de las bondades de la materia orgánica, pues aquí en imágenes, ¿verdad? Rendimiento en toneladas por hectárea en el eje de las Y y las toneladas de materia orgánica que se usaron en el eje de las X. En un cultivo dice efecto de la materia orgánica a 3 niveles sobre el rendimiento de la papa. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un experimento, probaron, no echaron materia orgánica, aplicaron 5 y aplicaron 10 toneladas. Letras iguales no difieren al 1% según la prueba de Duncan. Al hacer la prueba de media se dieron cuenta que en ese suelo, aplicando 5 o 10 toneladas, da igual. O sea, se obtienen los mismos rendimientos. Pero da casi el doble de producción no al aplicar que no aplicando. O sea, A es no aplicaron nada. Ya aplicando 5 o 10 toneladas, ustedes ven que casi se duplica el rendimiento de la papa. Entonces acá con fines económicos, si me dijeran con cuál de los dos tratamientos me quedo con el de 5 toneladas porque producen lo mismo, ¿verdad? Pero producen más que sin aplicar. Yo económicamente echaría 5 toneladas que voy a obtener aproximadamente 35, 36 toneladas por hectárea, ¿verdad? Que aplicando 10, que solo se van a obtener como una más, 37 tal vez. Entonces, económicamente yo me quedaría con el tratamiento 5. Algunos otros análisis aquí, otros ejemplos que yo les busqué para que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Que las bondades y la importancia de la materia orgánica.
Pues aquí hay también, hicieron un estudio donde aplicaron compost de finca cafetalera, es el CF que está aquí, compost de finca cafetalera, y aplicaron un CPM, dice que es compost de plazas de mercado, o sea, todo lo que sale de la finca cafetalera lo hicieron compost, y todo lo que sale así del SEMA o de los mercados y todo el resto de vegetales y todo, también lo hicieron compost. Y cuando ya estaba hecho, lo probaron en un suelo para ver qué resultados daban, para probar pues los beneficios y las bondades que tiene el uso de materia orgánica en los suelos. Por ponerles un ejemplo, en donde se produce papa aquí en Guatemala, allá por San Marcos, ¿verdad? Que están todas las zonas paperas del país. Ahí la materia orgánica no falta. Son toneladas de materia orgánica todos los años a esos suelos. Porque sin la materia orgánica, ese suelo no se mantendría con esa densidad, con esa porosidad, con conductividad, con retención de agua y nutrientes para que el tubérculo se desarrolle. Se necesitan suelos porosos, suaves, para que el tubérculo no tenga problema en el crecimiento. ¿Verdad? Ustedes, entonces, les puse ese ejemplo de un cultivo que se utiliza mucho acá en Guatemala, que es la papa, y que necesita cantidades de materia orgánica. Ahora este es otro ejemplo, donde dice análisis de suelos antes y después del tratamiento. O sea, analizaron el suelo antes y después utilizando, viendo qué pasaba cuando no tenía nada, ¿verdad? Entonces midieron el pH 5.5, midieron el nitrógeno total que había en ese suelo, la materia orgánica en porcentaje que había. O sea, midieron todos, ustedes se dan cuenta, fósforo 12 partes por millón, calcio 4 milicalentes, magnesio 1, entonces ustedes se dan cuenta, esto es lo inicial. Después de haber aplicado los dos tratamientos que ustedes ven acá, compost de finca y compost de caos, de hecho, ustedes se dan cuenta cómo está el pH, mejoró notablemente, ¿no? 6.1, ya es un buen pH donde hay buena disponibilidad de nutrientes, el nitrógeno total subió, vean ustedes, la materia orgánica de 6 subió a 11 y a 13% en esos suelos, el fósforo se mantuvo casi, no hubo más que en la residuos de plazas de mercado, que subió a 17, de ahí los demás se mantuvieron. El calcio sí subió, vean ustedes, 3 unidades para cada uno de los dos tipos de compost. El magnesio se mantuvo, el potasio sí se aumentó, ¿verdad? El sodio y la zinc de 7 subió hasta 34 en uno de los compost y a 10 en el. O sea, ustedes se dan cuenta, los dos compost tienen efectos positivos sobre las características químicas del suelo. ¿Verdad? Esto es para irles ejemplificando las bondades de la materia orgánica. Si tienen preguntas, me las pueden hacer sus dudas. Esto es lo que tengo en materia orgánica. Yo les subí a ustedes dos documentos de materia orgánica para que lo lean, más el artículo donde está cómo se mineraliza y ustedes pueden aprender a hacer un cálculo, ¿verdad? ¿Por qué se los puse? ¿Se acuerdan que les expliqué lo primerito que les platiqué ayer? Fue el asunto sobre que la materia orgánica, que el nitrógeno en el suelo no se mide. Casi cuando uno lleva una muestra de laboratorio nunca le miden el nitrógeno por la gran inestabilidad que tiene este elemento en el suelo. Tiene un ciclo muy inestable. Un día está en una forma, otro día está en otra forma y si así es la dinámica del nitrógeno. Varía de hora a hora, de la mañana a la tarde puede variar por la temperatura en su descomposición o transformación. Entonces no hay un dato, no hay una metodología hasta la fecha, imagínense ustedes, que nos pueda dar una información confiable para basarnos en un análisis de nitrógeno en el suelo. Entonces, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en los contenidos de materia orgánica, las tasas de mineralización, o sea, cuánto se puede ir descomponiendo en qué tiempo, que es lo que el ejemplo que yo les puse quisiera. Y ahí está en ese artículo. Entonces, casi siempre para tener una idea del aporte o de lo que hay de nitrógeno o va a haber de nitrógeno en el suelo, nos basamos en los contenidos de materia orgánica. Entonces, altos contenidos de materia orgánica, suponemos que dentro de cierto tiempo van a haber buenas cantidades de nitrógeno en el suelo. Eso no quiere decir que no apliquemos, que siempre tenemos que aplicar el nitrógeno, pero para tener una idea, ¿verdad? Para no
sobre aplicar, ¿verdad? Para ser racionales con el suelo, para no crear problemas de degradación del suelo. Entonces les puse ese artículo que está muy sencillo, es una hoja, al final están los calculitos y espero que los hayan entendido. Traten de hacerlos, de repente viene un ejemplo para el examen final, ¿verdad? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Doctor, yo tengo una consulta. Mire, ¿usted cree que el cultivo de papa reacciona muy bien por el área, lo que es Tecpan y así, lo que es el área de Chimaltenango? Sí, sí puede funcionar. La papa es para un clima frío y Tecpan ya es un clima frío. Tal vez no le llega, digamos, a los grados centígrados que hay allá por Chiquirichapa, ¿verdad? O en San Marcos. Pero como hay variedades que han sacado, pues hay variedades que, como te dijera yo, hay variedades que se adaptan a ciertos climas. Entonces, solo es de buscar la variedad que se adapte a la altura de Tecpan. Pero sí hay, y sí se adapta. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, voy a pedirles un favor. Todavía nos quedan 20 minutos. Lamentablemente hoy quería yo terminar con la clase, pero se dio el inconveniente, ¿verdad? De la electricidad. Entonces, se me perdí una hora prácticamente. Entonces, yo ahorita pues voy a tener por lo menos unos 10 minutos para empezar con el otro tema, que es principios de clasificación de suelos. Pero no creo poder terminar, ¿verdad? No, yo en ese tema me llevo una hora, máximo hora y media, máximo, porque es un tema muy pequeño, pero hay que practicar. Entonces, yo les quería pedir de favor a ustedes, si ustedes me pueden ceder una hora hoy, ¿verdad? De 8 a 9 de la noche, para terminar el tema de una vez. Así mañana estudian todo el día, se preparan con su presentación, con su exposición, y nos vemos hasta en la noche, como habíamos quedado el día de mañana, ¿verdad? Que lo vamos a hacer a las 8 de 7 a 9, se recuerda, el día de mañana. Entonces así terminamos hoy, también practican con lo que tienen que practicar, con lo que tenemos que ver del tema, y ya mañana tienen todo el día para darle. No sé qué piensen, y si me hacen el favor, no estuvo a mi alcance que no pudiéramos hacerlo hoy, yo tenía pensado dejarles que trabajaran todo el día de mañana, ¿no? ¿Qué dicen? Pueden hoy, una hora, de 8 en adelante, para que puedan entrar todos, ¿verdad? Considerando los que llevan clase de 6 a 8. Se podría, un Mejor último. de 6 a 7. La cosa es que todos estén, yo sí puedo, no hay problema. Yo incluso pudiera seguir dándoles clases ahorita, pero yo me imagino que tienen clases varios compañeros, ahorita de 4 a 6, no sé si todos tienen clase, porque si no tuvieran, yo les doy otra hora de clases y termino. No sé qué dicen los compañeros, si se puede ahorita o en la noche. Pues ahorita, por ejemplo, yo tengo de una clase de 4 a 6. Entonces, por eso dije